Ya presentamos Momento de la Verdad, un programa de la empresa ACGs, el mejor equipo de profesionales que te brindan el servicio de abogados, agentes inmobiliarios y saneamiento físico legal. Momento de la Verdad, donde aprendes más sobre tus derechos. Producción general, Iván Gómez Torres. Iván Gómez Torres, en el programa El Momento de la Verdad, a través de frecuencia A 99.5 FM. Es una radio de Lima Este. Y también en vivo a través del Facebook, en la página oficial de la empresa ACGs. Recordemos que este programa es parte de la empresa ACGs Abogados. Hoy vamos a conversar, mi estimado Edward y Radio Escuchas, vamos a tratar de explicar una resolución que imagino todos los abogados quieren hablar hoy en día. Ollanta Humala y Nadine Heredia, como he sabido hace unos días, se ha dictado la orden de libertad, donde en la máxima instancia de sede constitucional, que vendría a ser el Tribunal Constitucional. Esto quizás va a servir, Edward, para que se sepa que si a ti te dictan prisión preventiva, bueno, prisión preventiva, ¿no? En el caso Nadine Heredia, Ollanta Humala, el señor Carguancho dictó prisión preventiva, el señor juez, de acuerdo a lo que él entendió vinculado a la prueba que presentó en su momento, o elementos de convicción que presentó en su momento a la Fiscalía, y le dio la razón a la Fiscalía, dio la orden de prisión preventiva. Muy bien. Después de esto, los que perdieron, ¿no? Los que pierden, apelan y presentan su recurso de apelación, y llegan a la sala penal. Pasa. Llega a la sala penal. La sala penal lo que hace es confirmar el razonamiento del señor Carguancho, del señor juez Carguancho. Entiéndase de que no todos los argumentos del señor juez Carguancho fueron ratificados en sala, pero la sala sí estaba convencida de que esto iba a quedar así. Luego de ello, presentan un recurso de casación a nivel de la Corte Suprema. No prospera, pero antes de que se pronuncie la Corte Suprema también se pide un habeas corpus tanto en Piura como en Lima. Y ese habeas corpus en primera instancia fue declarado infundado y en segunda instancia improcedente en ambas sedes, en ambas cortes. Luego de ello, esto pasa por el Poder Judicial, pero no pensándose en si se cometió o no se cometió el delito, sino pensándose en si se vulneró o no la Constitución, algunos derechos fundamentales de la Constitución. Juzgado penal, sala penal, piensan en la Constitución. Y luego viene la tercera instancia, por decirlo de una forma, que es el Supremo Tribunal el Tribunal Constitucional, que es lo que hemos visto. Diego, siéntate. Diego, vamos a ponerle una estrellita mala, Eduardo. No seas tímido, Diego. Diego. Siéntate, saca su cosa ahí, para que te vean los fans. Diego, lo ha dejado el bus a Diego. Tranquilo, respira. Ha venido corriendo, así como esa escena de salón de clase de el Chavo del Ocho, corriendo. Faltó la manzana, mamá. Bueno, te cuento, Diego. Vamos a explicar una sentencia que ya está en las redes sociales, en el Facebook incluso. Depende de los grupos, ¿no? Algunos tienen solo grupos de salsa, de chicha, grupos de derecho, grupos de, no sé, de fiestas. Yo creo que tengo varios grupos, ¿no? Y bueno, hemos compartido información. El Tribunal Constitucional ya ha publicado esto hace 2 días, ¿no? Hace dos días. Y yo les he pedido que lean, pues, ¿no? Miguel creo que sigue leyendo en su casa, espero que termine de leer. Le invité también a unos abogados, creo que siguen leyendo. No vamos a explicar todas las sentencias, bueno, ni siquiera decir explicar, ¿no? Vamos a atrevernos a dar nuestra opinión, porque definitivamente, es cierto, soy abogado, Diego es bachiller, tenemos nuestras limitaciones,
Y no nos vamos a poner a la altura de toda la experiencia del Tribunal Constitucional, ni mucho menos de los abogados que informaron oralmente en el Tribunal Constitucional y que han estado, que son parte del equipo de la defensa, los señores Ollantumala y Nadine Heredia. Pero tenemos derecho a opinar y esperamos ser respetuosos, y entiendo que también conocemos algo de derecho, ¿no, Diego? En el día a día, defendiendo a las personas, estudiando todos los días. Así que queremos darles nuestra experiencia. Primero, Diego, tú también has leído la sentencia. Ya. ¿Qué impresiones tienes? Como para que sepan ellos de qué trata, ¿no? Por más, bueno, en mi opinión, por más que haya sido polémica o mediática, Ya, en la cámara. por más que haya sido mediática, analizando bien cada punto dado por el TC, creo que sí ha motivado correctamente en relación A al... mí me ha dado satisfacción leer esta sentencia. He visto en las redes opiniones a favor, la mayoría a favor, otras en contra. Supongo que el periodismo va a hablar y van a invitar a políticos. Pero aquí no vamos a hablar de sistemas políticos, aquí vamos a hablar si se ha interpretado correctamente o no, de acuerdo a nuestras limitaciones. Hay que olvidarnos del nombre de Nadine y el nombre de Ollanta. Es como si fuese cualquier persona, porque a la larga se han pronunciado por temas que le va a servir a otras personas que están sufriendo prisión preventiva. Es más, incluso no se trata que la Fiscalía pidió prisión preventiva desde que empezó el proceso. No. Cuando empezó el proceso, ya tenían comparecencia. Entiendo que Nadine tenía impedimento de salida del país. Impedimento que salía y comparecencia restringida. Y el señor Ollantumala tenía comparecencia restringida. Y después de eso se habría generado nuevas pruebas, nuevos elementos de convicción que hizo que la Fiscalía pida prisión preventiva. ¿Ok? Bueno, entonces, esto pasó por el filtro del Poder Judicial. O sea, señores radioescuchas, cuando alguien pide prisión preventiva, no, que te vayas al penal, en este caso 36 meses, si mal no recuerdo, tienes la opción de ir, ya bueno, el juzgado pierdes, vas a la sala penal, pierdes, vas a la Corte Suprema, pierdes. Oye, ¿ahora qué hago? ¿Ya me debo quedar todo el tiempo? No. Puedes ir al Poder Judicial también, pero no hablar de delitos ni de pruebas, sino para hablar si se vulneró o no la Constitución. En este caso concreto, Diego, también tienes dos instancias, juzgado y sala penal. Bueno, vas al mismo Poder Judicial, claro, pero ellos supuestamente tienen que pensar como jueces constitucionales. Es como que carnavales, te pones una máscara y ahora vas a pensar como juez constitucional, ¿no? Bien, pasa a las dos instancias y luego pasas al Tribunal Constitucional. Sí. El pedido se llama agravio constitucional. ¿Ok? En las redes sociales, en el YouTube, puedes ver los alegatos de los abogados de estos señores. Entre ellos está el señor César Nakazaki, yo diría uno de los abogados que dan pautas para poder aprender a litigar, ¿no? Yo soy un abogado relativamente joven y me gusta ver las estrategias de varios abogados. Yo imagino que esas inquietudes de otros colegas para poder perfeccionarnos en la técnica de defensa, ¿no? O en los argumentos. Y también es necesario los argumentos de los jueces, en este caso jueces constitucionales, para poder saber si podemos usarlo o no en nuestras estrategias. Te cuento, digo, que vamos a usar esto en varios casos que tenemos. Hay varios argumentos muy, muy interesantes y entiendo de que quizás a los radioescuchas, las personas que no son abogados, podría servirles en alguna forma para que sepan realmente por qué están en libertad, ¿no? Y no dejarse llevar quizás por los programas o radios en donde te hablan de todo menos de derecho. Y aquí vamos a hablar de derecho porque estos son argumentos de derecho. ¿Ok? O sea, esto es guerra, valga la redundancia, esto no es un programa de farándula, esto es un espacio para poder dar nuestras opiniones en función al derecho, en función a las normas. Bueno, lo primero que estaba dando al inicio, Diego, antes de que llegues, era de que en el Tribunal Constitucional llegan dos pedidos, uno de Piura y otro de Lima. Sí. Ok. Uno de ellos fue solicitado por el señor Luis Alberto Otárola Peñaranda, que es abogado. Bueno, en la audiencia dijo que él era abogado constitucionalista. Bien. Y eso fue presentado en Lima y llegó también al Tribunal Constitucional. Otro habeas corpus, en el mismo sentido, fue por el señor Jorge Luis Purizaca Furlong. No sé quién es, no se menciona para nada.
las reglas del juego, Diego, imagínate que tú estás preso, ¿ya? Entonces, yo soy tu amigo, incluso ni siquiera de repente soy tu amigo, soy un conocido que considero de que tú estás privado de tu libertad de forma injusta, se ha vulnerado la Constitución. Entonces, yo puedo interponer una demanda sin que tú firmes. Yo interpongo una demanda y esto va a tener 3 etapas. Y solo tiene que ver con el tema constitucional. ¿Ok? Entonces, yo soy el demandante, los jueces del Poder Judicial, en este caso concreto, porque es una resolución, es una demanda de habeas corpus contra resolución judicial. Entonces tengo que irme contra la decisión del juez de primera instancia y del de segunda instancia, y si hubo Corte Suprema también, en el sentido de que uno va en contra de los argumentos, no en contra de las personas. ¿Y quién sería el beneficiario? Diego, porque está preso. En este caso los beneficiarios son Ollantumala y Nadine Heredia. Ellos no han firmado, entiendo, ningún escrito, solo han sido beneficiarios de la demanda interpuesta por otras personas. Bueno, sabido es que estas 2 habeas corpus se interponen contra el trabajo de las mismas personas. El señor Richard Concepción Carguancho, juzgado primer juzgado de investigación preparatoria nacional, y contra la Sala Penal, la segunda Sala Penal Nacional, Octavio Zaguanay Calcín, Iván Quispe Auca y Jessica León Yarango. Entiendo de que las resoluciones cuando están en situación de firme pueden ser comentadas, así que espero que nadie se sienta afectado por esto. ¿Qué piden? Piden la nulidad de la resolución de primera instancia y la segunda instancia. La de primera instancia es la resolución 13 de julio de 2017. La Sala Penal, resolución 9, 3 de agosto. Agosto de 2017. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Lo que vamos a ir viendo nosotros es que lo primero que se analiza, Diego, cuando uno presenta un habeas corpus, es, oye, voy a tocar tu puerta. Este ejemplo siempre lo veo a mis clientes. El hecho de tocar la puerta es necesario para ingresar a tu casa, a tu sala. ¿Ya? Y en tu sala podemos conversar lo que gustes. ¿Ok? Del fútbol, del mundial, lo que gustes. Entonces, cuando ya estoy en tu sala, ya podemos conversar. Recién ahí puedo decir de que te voy a dar mis argumentos, ¿no? Oye, vamos a jugar partido. Oye, yo creo que Perú va a perder todos los partidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, recién ahí puedo dar mis argumentos. Entonces, ahora vamos a hacer un paralelo con lo que es el habeas corpus. Primero tiene que ingresar al despacho para que inicie el procedimiento de habeas corpus. ¿Ok? Entonces, para que ingrese tiene que emitirse una resolución de procedencia. O, si no ingresa, será improcedente. Estos dos habeas corpus, que después se vuelven uno en el Tribunal Constitucional, sí, fueron declarados improcedentes. La discusión era, ¿qué hacemos con un habeas corpus presentado ante el Poder Judicial, sí, pero en sede constitucional? ¿Sí? Lo presentamos cuando el proceso penal todavía no acaba. Oye, tú habías presentado un recurso de casación. Entonces, salas penales, juzgados penales salas penales declararon improcedente. Sí. Porque no había acabado el proceso penal y ya habían presentado su habeas corpus. Entonces, aquí hay un término denominado resolución firme sobrevenida. O sea, ¿qué es lo que se necesita para un habeas corpus? Que la resolución penal, primera instancia, segunda instancia, Corte Suprema, esté firme. Ya no se te impongan más recursos. Ajá. Ya no puede interponerse más recursos. Entonces, cuando ya es firme, recién ahí se podría presentar un habeas corpus. Sin embargo, antes de que sea firme, ya se había presentado el habeas corpus. Entonces, aquí se habla de una resolución firme. Sí, fue firme, pero cuando ya sobrevenida, ya había avanzado el habeas corpus. Sí. ¿Y cuándo sucede esto? Porque la Suprema al final declara nula el concesor y retrocede, ¿no? Hace retroceder como si nunca hubiese sido presentado en la Corte Suprema. Entonces quedaría a nivel de sala penal. Entonces el Tribunal Constitucional se pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, tiene fundamentos. Oye, hay un principio pro actione que está vinculado a tutela jurisdiccional. Todas las personas tienen derecho a tutela jurisdiccional. O sea, si tú tienes un pedido, tienes que ser atendido, ¿no? Y existe un principio, el artículo 3 del Código Procesal Constitucional, que te menciona que ante una duda razonable para
saber si concluye o no el proceso, siempre debe optarse por continuar el proceso. Entonces, bueno, aquí yo diría que no habría duda, ¿no? Si se supone que la ley, el artículo, en este caso del Código Procesal Constitucional te dice si ya es firme, ya tendría que declararse, bueno, ya podría ponerse el habeas corpus, pero si no es firme, no puedes poner habeas corpus. Yo creo que ahí no habría duda, no sé. Por lo menos no hubo duda para el juzgado y la sala, porque todavía seguía vigente. Pero la duda surge no para el juzgado y la sala en temas constitucionales, sino surge para el Tribunal Constitucional, porque cuando llega al Tribunal Constitucional, ya la resolución impugnada del proceso penal ya es firme. Entonces la pregunta es, oye, ¿pero es al interponer o cuando está en mi despacho? Yo creo que ahí afirmó una duda, y aún así yo no estoy de acuerdo con eso, Diego. Quizás llámame muy legalista, ¿no? ¿Por qué? Porque entiendo, y espero que podamos revisa el Código Procesal Constitucional. Yo que lo tengo. Artículo 3. 4. Órganos competentes. El habeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual. ¿Se entiende por tutela? Ya. Entiendo de que lo que pone a debate el Tribunal Constitucional es, oye, aquí es presentar la demanda de habeas corpus. Y entiendo que la demanda se presenta en juzgado, no en el Tribunal Constitucional. En el Tribunal Constitucional llega a los medios impugnatorios. No se presenta. O sea, tú no vas y presentas de frente al Tribunal Constitucional, salvo que sea una acción de constitucionalidad, ¿no? Bueno, quizás te estoy siendo muy legalista y podría afirmarse con tranquilidad una improcedencia. Pero bueno, siempre yo también soy partidario, Diego, de que las leyes siempre tienen que ser interpretadas en favor de los procesados, en favor de quien los recurre. Entonces, en función a eso, yo tendría que afirmar la procedencia, ¿no? Bueno, esto sí fue debatido en la audiencia, incluso el juez Sardón, un juez supremo constitucional, hizo esa pregunta, ¿no? Oye, ¿qué hacemos con eso, no? ¿Es firme o no es firme? Incluso el magistrado Blume también pidió un resumen en cuanto a esto, ¿no? Oye, dime, ¿qué hacemos como Tribunal Constitucional? Le pidió a la Procuraduría, a los abogados del Poder Judicial y a los abogados de los beneficiarios, Ollantumal y Nadine Heredia. ¿Qué hacemos con la resolución firme sobrevenida, no? Entiendo de que para el tribunal afirmó, oye, sí, hay que darle la cabida, hay que abrirle la puerta, hay que escuchar los argumentos de fondo. Y pasamos a los argumentos de fondo. Quizás uno de los grandes aportes del Tribunal Constitucional es la existencia de la resolución firme sobrevenida. Abogados litigantes, tienes tu segunda instancia o de repente primera instancia, puedes interponer tu habeas corpus, ¿no? Parece que te están diciendo eso. Interpon tu habeas corpus con tu resolución de primera instancia que dice tu cliente se va preso, prisión preventiva. Y cuando te lo confirmen, sigues avanzando. De repente en el Tribunal Constitucional todavía ya es firme sobrevenido y terminó tu tema. Puede de que primera y segunda instancia no te hagan caso, pero el TC sí. Te ahorras tiempo. Podría ser una estrategia también. Pero bueno, continuemos. También se analiza lo que es el derecho a la libertad individual, que en realidad muchas sentencias lo mencionan. Quizás lo que marca la diferencia respecto de otras sentencias es cuando empieza a debatir y a analizar los casos. El juez de primera instancia, juez penal, no pensemos en juez constitucional, el señor Carguancho, analiza como 7 elementos de convicción. La pareja presidencial recibió dinero de Venezuela el año 2006, y hay una gran cantidad de declaraciones, documentos. Okay. Recibieron dinero de Brasil para elecciones 2011, o sea, 2006 y 2011 recibieron dinero de varios países. Se dieron actos de apariencia de legalidad, con dicho dinero se compró equipos y se constituyó la persona jurídica Prodin, se simuló contratos para justificar ingresos de Nadine. Nadine habría dispuesto directamente el dinero de Venezuela y Brasil. Esos fueron los elementos de convicción. Bueno, lo puedes leer, no puedes leer esos argumentos en la sentencia, en el detalle. Pero la sala
al parecer, en cuanto al resumen que hace el Tribunal Constitucional, no habría asumido todos los argumentos de primera instancia. Habría descartado algunos. Por ejemplo, Fundamento Jurídico 51. A ver. Menciona, por ejemplo, la declaración de Víctor Soto Ramusgo, Fundamento Jurídico 51. Y José Alejandro Vega Antonio no constituyen nuevos elementos de convicción. Para buscar acreditar, a ver, aquí el punto de debate y viene a ser el aporte en alguna, no sé si decir el aporte, pero ponemos el reconocimiento de cómo trabajó el Poder Judicial. El Tribunal Constitucional reconoce el trabajo del Poder Judicial. Oye, ¿ya se aplicó bien la Constitución? Entonces, el Tribunal Constitucional dice, oye, el artículo, dado de que Ollantumala tenía comparecencia restringida y después pasó a prisión preventiva, les dice el Tribunal Constitucional al Poder Judicial, señores, para que tú de comparecencia restringida apliques prisión preventiva, tienes que incorporar nuevos elementos de convicción. Ojo, el artículo 279 no lo dice, pero se interpreta, ¿verdad? Sí. Se interpreta. Entonces, el Poder Judicial, en la sala penal, descarta algunas declaraciones. Esta declaración ya estaba antes, ¿no? No puedes decir que es un nuevo elemento de convicción, ¿no? Bueno, y solamente hace esa disquisición. Pero lo que sí considero de que es válido y que los abogados que litigamos en el día a día defendemos a las personas, a los seres humanos, es que la sala penal, Diego señaló en su momento, miren, existen unos audios, corrígeme Diego. Ya, sí, hay unos audios que presenta la Fiscalía, pero en ningún momento, bueno, el Tribunal Constitucional se manifiesta con relación a eso. No, solamente vamos a delimitar los audios, porque yo entiendo, mencionan al testigo clave. Fundamento Jurídico 58, para ser lo más precisos posibles. Dice, el juzgado penal y la sala penal han razonado, oye, el testigo clave, ponen el número del testigo clave, como la declaración testimonial, mencionan una persona, a efectos de concluir que se ha elevado la probabilidad de que los investigados hayan recibido dinero de Venezuela en el 2006. Son varios hechos que se están investigando, pero solo se remiten al año 2006, Venezuela entregó dinero. Bien. Tienen unos testigos, un testigo clave y un testigo que se menciona su nombre. Bien. Entonces, el juzgado y la sala penal dicen, oye, esto es suficiente como para decir que Nadine Heredia y Ollantumala han recibido dinero. Un dinero ilícito, al parecer. Bien. Pero los abogados de los procesados, de Nadine Heredia y Ollantumala, señalan, por si acaso, tengo declaraciones, existen en el expediente declaraciones, que ponen en entredicho, resta credibilidad a esos testigos que están en contra de Nadine. ¿Quiénes son esos testigos? Ahí viene lo gracioso. No sé si decir curioso o gracioso, pero ahí viene lo anecdótico. Esos testigos que estos testigos que están en contra de Nadine y Ollanta y ayudarían a la Fiscalía, se enfrentan a otros testigos, ¿no? ¿Quiénes son esos otros testigos? Pedro Pablo Kuczynski. ¿Sabes quién? ¿Lo recuerdan? Edward, ¿recuerdas a Pedro Pablo Kuczynski? ¿Quién era? El expresidente de la República. El expresidente de la República, ¿no? Ahora vinculado a temas de corrupción. De Odebrecht. Ahora, ¿quién más era el otro testigo? Alejandro Toledo Manrique. ¿Conoces a Alejandro Toledo Manrique? Expresidente de la República. ¿No? Curioso, ¿no? Por eso decía, curioso, anecdótico, ¿no? O sea, veo que habían hecho un bloque, así a nivel de expresidentes. Luego, Julio Raigada García, Jorge Cárdenas Sáenz. Pero aquí no va el tema relacionado, oye, estos son poco creíbles, estas personas no les voy a hacer caso, porque, mira, está procesado, son unos corruptos. No, el tema no va por ahí. El tema va de una forma más genérica. El tema va, Diego, y yo creo que aquí viene un primer gran aporte. El tema va por el hecho de que el Poder Judicial no les dijo, estas son tus pruebas, señores abogados de los procesados, estas son tus pruebas. Estas pruebas no las voy a valorar por esto, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. O sea, no les dijo por qué no iba a valorar, simplemente les dijo esto que se valora en la etapa intermedia. Y el Tribunal Constitucional puso el dedo ahí, y me parece bien, y yo estoy de acuerdo con eso. Si vas a privar de la libertad a alguien
¿Solamente le vas a hacer caso al fiscal? ¿A las pruebas del fiscal? ¿Qué? ¿Y las otras pruebas que favorecerían en alguna medida a los procesados? ¿Por qué no podrías valorar eso? Eso me parece ilógico. No hubo debida motivación en la resolución. Ya pues, y ahí es donde concluye, el derecho de probar de los procesados ha sido vulnerado, porque ha aportado una prueba, un testimonio, unas declaraciones que estaban en el expediente. La contradicción, el derecho de defensa, la presunción de inocencia, todo eso se ha vulnerado, ¿no? Y eso no hay que permitirlo. Es más, abogados, si estamos litigando frente a estos señores jueces, ya sabemos, la Segunda Sala Penal Nacional, el primer juzgado penal, primer juzgado de investigación preparatoria, el señor Carguancho, que es muy conocido por la prensa, razonan de esta forma, ¿no? Y el Tribunal Constitucional ya ha señalado, ese razonamiento es inconstitucional. Ojo, y aquí yo voy a hacer un paréntesis. Revisando las redes sociales en el Face, vi una apreciación en contra de esta decisión. O sea, no cuestionan los argumentos, por lo menos hasta el momento, de abogados así que se interesen por el derecho penal, no han cuestionado este argumento, por ejemplo. Cuestionan que le hayan ordenado la libertad, es un tema distinto. ¿Ok? Por si acaso. Ya opinaré al último respecto a ese comentario. Pero aquí, grave, ¿no? Grave que la sala penal no te valore las pruebas que favorecerían a tu cliente, si eres el abogado del procesado. Se supone de que si tu cliente confía en ti y tú aportas pruebas, lo mínimo que debe esperar el cliente y el abogado del procesado es que el juez te diga si estás en lo correcto o no lo estás. ¿Sí o no, Edward? Ok. Sí, doctor. Me parece a esa versión del Chaparrón Bonaparte, estás en lo correcto. Chaparrón Bonaparte. Bueno, eso es lo primero. Primera idea. Se debe valorar las pruebas de cargo y de descargo. Básico. Después, hay una serie de situaciones que han sucedido en donde el juez, me parece que el juez más agresivo, de acuerdo a la resolución del Tribunal Constitucional, ha sido el señor Carguancho en primera instancia, y la sala no ha sido tanto así. Dan esos detalles, pero yo deseo apuntar a lo que nos dice la Corte Suprema, perdóname, el Tribunal Supremo es inconstitucional, y que nos podría servir de alguna forma, para nuestras defensas. Por ejemplo, dentro de todas las pruebas que se valora para poder sostener que hay peligro procesal, no estamos hablando de graves y fundados elementos de convicción. En los graves y fundados elementos de convicción, el Tribunal Constitucional solo habla de que la sala penal debió haber valorado las pruebas de descargo, las pruebas del abogado del procesado. Y ahí termina el debate en cuanto a los graves y fundados elementos de convicción. Para prisión preventiva se necesita graves y fundados elementos de convicción, se necesita prognosis de pena más de 4 años, que no lo pone en debate, se necesita peligro procesal, ¿no? Y pareciera que una cuarta, que vendría a ser pertenencia a una organización criminal. Peligro procesal y pertenencia a una organización criminal sí lo pone a debate. ¿Ok? Entonces vamos al tema de peligro procesal. En el caso de peligro procesal, uno de los temas que se debatieron muy duro, incluso en la audiencia, que está en YouTube, hago recordar, tenemos un grupo de Derecho Penal Parte General, que también ahí incorporamos información académica sobre todo, es que hubieron audios en donde se acreditaría, entre comillas, que Ollanta habría comprado testigos para archivar un proceso que tenía él hace varios años antes, porque este proceso es el lavado de activos, y el proceso anterior era, entiendo, de homicidio, de desaparición forzada. No lo tengo bien, por eso no voy a afirmarlo. Pero sí de que un proceso anterior había sido archivado y en estos años, en el 2017, presentaron audios en donde se afirmaba de que la pareja presidencial habría comprado testigos para que se retracten. Ese era el debate. Oye, ¿qué hubo con esos audios? Ojo, el audio no había cumplido con toda la legalidad. ¿Cómo es esto?
el audio había sido recibido y ese audio había sido transcrito y esa transcripción se había presentado a la prisión preventiva como un elemento de convicción nuevo. ¿Okay? El juzgado, la sala dijeron, sí, aquí hay peligro procesal, ¿no? Compra testigos, no hay vuelta que darle. Y cuando escuché yo en ese momento el debate de prisión preventiva también me pareció bastante razonable. Pero los abogados, yo entiendo que el equipo, los abogados que han informado son parte de un equipo, eso a mí me queda clarísimo. Sin perjuicio de la calidad, ¿no? Calidad profesional que han tenido para poder defender esa posición. Ahora, y entre paréntesis, ahora que está de moda, en los procesos de criminalidad organizada, Diego, en todos los que estamos llevando, siempre hay escuchas, ¿no? Intersectación de comunicaciones. Y siempre te ponen el acta. Eso es fácil, que vamos a tener que usarlo. Y ustedes, abogados, van a tener que usarlo. ¿Qué nos dice el Tribunal Constitucional que ha recogido los argumentos de la defensa? Nos dice, si tú tienes un proceso antes, si tú tienes unos audios, en este caso era un proceso anterior, audios que no habían sido usados en un proceso anterior, son audios que habían sido transcritos, más allá de que sean ilegales o no, y habían sido presentados en el proceso para la medida cautelar de prisión preventiva. Si tú tienes unos audios, tienes que aplicar el artículo 189, inciso 3 y 190. Léelo, por favor, Código Procesal Penal. Y ahí el Tribunal Constitucional sentó posición. Sí, pues, hay que aplicar. ¿Y qué dice ese artículo? Diego, ayúdanos, por favor. Artículo 189 del Código Procesal Penal. Fundamento jurídico 88 de la sentencia del Tribunal Constitucional que ordena la libertad de Ollanta y Nadine Heredia. 189, reconocimiento de personas. Sí, fuerte, claro, así como macho. Como macho menos. ¿Cuál numeral? Inténtalo. ¿Qué numeral? No, lee el 189 primero. Inciso 3. Durante la investigación preparatoria deberá presenciar el acto el defensor del imputado o, en su defecto, el juez de investigación preparatoria, en cuyo caso se considerará la diligencia un acto de prueba anticipada. No entendí. 189, inciso 3, ¿verdad? Sí. A ver. Reconocimiento de personas. Es el título. Artículo 189, reconocimiento de personas. Durante la investigación preparatoria deberá presenciar el acto el defensor del imputado o, en su defecto, el juez de investigación preparatoria, en cuyo caso se considerará diligencia un acto de prueba anticipada. O sea, la presencia del abogado es importante, ¿no? Sí. Ok. ¿Y qué nos dice el artículo 190? Diego, vamos. Como macho. ¿Qué numeral? No, los dos. Otros reconocimientos. Cuando se disponga a reconocer voces, sonidos y cuanto pueda ser objeto de percepción sensorial, se observarán, en lo aplicable, las disposiciones previstas en el artículo anterior. Sin perjuicio de levantar el acta respectiva, se podrá disponer que se documente mediante prueba fotográfica o videográfica o mediante otro instrumento o procedimiento. Creo que la idea ha sido, oye, ¿vas a reconocer las voces? Entonces, tiene que estar presente tu abogado y tienes el derecho a cuestionarlas. No, ese ha sido la línea de defensa recogida por el Tribunal Constitucional. ¿Y qué hizo el juez penal nacional y la Sala Penal Nacional? ¿Tomaron en cuenta este artículo? No. En la lógica de ellos es, oye, el proceso principal es una cosa y la medida cautelar es otra. Entonces yo voy a recoger todo lo que me dé el fiscal y si me genera convicción, le doy prisión preventiva. Lo que olvida quizás el Poder Judicial, los jueces penales, es que existen garantías. Y en este caso el Tribunal Constitucional ha señalado. Y ahí viene el segundo gran aporte. Ojo, desde mi razonamiento, desde mi línea de interpretación. Para mí eso está en el Fundamento Jurídico 91. Señala que evaluar esas actas, esas transcripciones de esos audios que vinculan, ¿no es cierto? Vinculan Ollanta por haber modificado las declaraciones. Ojo,
Si uno lo ve desde ese punto de vista, ¡ay, qué desgraciado! ¿Cómo va a modificar los testimonios, no? Bien. Pero eso es para valorarlo en un tema de fondo, para saber si vas a condenar o no. Pero jamás para una medida provisional. Quizás debió darle el puntillazo el Tribunal Constitucional. Pero más allá de eso, deja claro, en el fundamento jurídico 91, dice, evidentemente se trata de un razonamiento violatorio del derecho de defensa y del derecho a la debida incorporación de la prueba como manifestación del debido proceso. Dos derechos fundamentales, derecho de defensa, incorporación a la prueba. La Sala también ha incurrido en un razonamiento inconstitucional, pues asume que porque se halla en el ámbito de un incidente cautelar y no en el espacio del proceso principal, está autorizada a relajar las exigencias legales para la incorporación debida de la prueba al proceso, negando además que sea ese un espacio en el que la defensa pueda cuestionarlo. Se trata, pues, de un enfoque violatorio también del derecho de defensa y del debido proceso. Clarísimo. Abogado, si tú estás defendiendo criminalidad organizada, y yo también lo voy a hacer, y el fiscal me presenta escuchas telefónicas, yo le daría una analogía, ¿no? Yo diría que también es lo mismo, y me presentan actas, transcripciones, y el juez de primera instancia me valora esto como si fuese cierto, como que la fiscalía debió aguantarse un poquito, ¿no? ¿Qué le costaba seguir, llamar al procesado, que escuche el abogado, ¿no? Y pasaba por este filtro de reconocimiento de voz? No le costaba nada, bien. Pero si no lo hace, se vulnera estos derechos constitucionales que se han mencionado, derecho de defensa, derecho a la debida incorporación de la prueba. Entonces, no nos cabe otra cosa que afirmar que hay que usar este razonamiento. Hay que usarlo. Es una pena, diría yo, Diego, de que no haya sido una sentencia, no se haya hecho una sentencia vinculante. Oye, esto es vinculante, es una pena. Pero no debemos dejar de lado de que los razonamientos están en función a las normas. Es más, están en función a sentencias del Tribunal Constitucional anterior, en función sentencias del Tribunal Europeo Español, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, no le ha nacido no ha sido porque han amanecido y quieren ayudar a Ollanta Humala y Nadine Heredia. No, se trata de una historia jurisprudencial para analizar este tipo de casos. Así que sí se puede usar, yo considero que sí hay que usar esta sentencia y hay que recurrir a sus bases, a sus fundamentos para poder hacerlos nuestros en nuestras defensas. Bueno, sigamos. A ver, sigamos, Diego, sigamos. Hay otro punto que también me ha parecido bastante interesante. Que en razón a estos audios también, y ahí viene el tercer punto, tercer gran aporte, se hace una pregunta el Tribunal Constitucional, Diego. Dice, ¿es posible justificar ese presunto riesgo razonable? Porque aquí se está hablando de obstaculización, por si acaso, ¿eh? Porque se supone que Ollanta es un comprador de testigos y cambia versiones. Y solamente se ha presentado el acta, no se dio el derecho a que pueda existir un reconocimiento conforme a ley, conforme exige el Código Procesal Penal. Entonces, el Tribunal Constitucional se pregunta, oye, pero el juzgado y la sala han razonado en función a eso, en función a que esos audios sí estarían probados y por ello voy a aprobar que existe peligro en la obstaculización. ¿No? Bien. El tribunal hace un razonamiento. Dice, ¿es posible justificar ese presunto riesgo razonable de obstaculización? Obstaculización, la consecuencia. ¿La causa qué fue? Que esos audios son ciertos. ¿No? Sí. Ok. Dice, ¿es posible justificar ese presunto riesgo razonable de obstaculización no en un hecho probado, sino en un hecho que a su vez es solo razonable asumir que puede haberse producido? Si no se ha entendido, pensemos en dos etapas. Los audios, compra de testigos,
el juez penal y la sala han dicho es razonable de que Ollanta comprara testigos. Como es razonable, entonces la consecuencia es que es razonable que exista peligro de obstaculización, ¿no? Sí. Ok. Entonces el Tribunal Constitucional dice, ¿es válido ese razonamiento? Responder esta pregunta es fundamental, puesto que el juez y la sala no han presumido el riesgo de que el investigado influya en testigos, como resultado de haberse probado que antes lo ha hecho. Es decir, el Poder Judicial debió haber probado, oye, ya probé que Ollanta es un desgraciado que compró testigos, y como ya lo probé, ya puedo presumir que Ollanta va a obstaculizar, va a comprar testigos más adelante. Sino que no lo probó, lo presumió. Curioso, ¿no? Lo presumió. Bien. Sigamos con este cuestionamiento. Si no, han llegado a la conclusión de que esta es una conducta que puede presumirse en el investigado. Va a comprar testigos, eso se va a presumir. Basados en una presunción no probada, pero razonable, ¿no? De los audios, de las actas, pero razonable, presentada en otro proceso judicial. Es decir, y para decirlo en una frase, han basado su sospecha razonable en otra sospecha razonable. Fatal, ¿no? Fatal. Y aquí yo voy a usar esto definitivamente. Me parece bastante acertado. O lógico, diría yo, lógico. Bueno, repito, estas afirmaciones vienen de la Corte Interamericana, vienen de informes, tienen un sustento, no vienen de la nada. No se les ocurrió hoy día, o el día que decidieron. No fue así. Si bien es cierto, la defensa legal dijo, oye, el Código Procesal Penal menciona que existe un reconocimiento de voz y no se ha cumplido. Sin embargo, el Tribunal Constitucional te da un argumento más. Por lo menos yo no lo he escuchado en el canal de YouTube cuando están los argumentos orales en el Tribunal Constitucional. Pero el Tribunal Constitucional saca algo más. Y nos cita el Código Procesal Civil, Diego. Señores abogados, señores radioyentes. ¿Qué nos dice el Código Procesal Civil? Artículo 281. Que es, bueno, los abogados sabemos que el Código Procesal Civil se aplica de forma supletoria a todo el ordenamiento procesal, ¿no? Y en el penal, si es que no está previsto, se puede utilizar con tranquilidad. Y como no está previsto ni siquiera en el Código Procesal Penal nuevo, puede ser utilizado. ¿Qué te dice este artículo? Dice, al referirse a las presunciones judiciales, establece que el razonamiento lógico crítico del juez, basado en reglas de experiencia o en sus conocimientos y a partir del presupuesto debidamente acreditado en el proceso. O sea, las presunciones judiciales, basado en reglas de experiencia o en sus conocimientos y a partir del presupuesto debidamente acreditado, contribuye a formar convicción respecto al hecho o hechos investigados. Lo que en buena cuenta quiere decir que cabe la presunción judicial, sí, es bueno, voy a presumir que va a suceder esto, pero solo en base a un elemento debidamente acreditado, no en base a otro hecho presunto. Oye, esto es categórico ya, esto es contundente. ¿Qué opinas, Diego? No, más claro no puede ser, pues. Más claro que el agua. Bueno, yo no soy clarito, ¿no? No puedo decir más claro que Iván. Oye, esto hay que usarlo. Y si estamos ante un juzgado, una sala, nos tendría que dar respuesta a esto, pues. Bueno, ese es el tercer aporte que me ha parecido bastante importante. Ok, y repito, bueno, comienzan a resumir el tema de peligro procesal, peligro procesal, Ollanta, bueno, eso fue en cuanto a Ollanta, porque a Ollanta es al único que se le atribuía que hacía cambiar, bueno, que había comprado testigos, y ahí ya dejó clarísimo de que es necesario, si voy a presumir algo, primero tengo que probar, tengo que hacerlo en base a hechos probados. Bien. En cuanto a Nadine, el peligro procesal estaba relacionado a otros puntos, pero no me voy a remitir a Nadine. ¿Tú te imaginas resumir? 107 hojas. No, mucho, ¿no? No es que sea mucho, 170 creo, ¿no? 170, pero a donde quiero llegar es que si comenzamos a debatir, no puedo afirmarlo
por un tema puntual, Diego, porque este es el resumen de un expediente que no he leído. Y no puedo afirmar esas declaraciones, esos resúmenes. Lo que sí puedo afirmar son las instituciones que nos aporta el Tribunal Constitucional, la interpretación de las normas. Eso no hay vuelta que darle. Eso es lo que yo quiero rescatar para la comunidad jurídica, para la comunidad no jurídica también. ¿Ok? Bueno, esos detalles, esos chismes, qué pasó, si compró o no una empresa, eso no lo voy a ver. Eso lo pueden ver ustedes en la misma sentencia si quieren leerlo. Bueno, sigamos. Otro de los grandes aportes que me parece fundamental es que haya señalado que cuando una persona miente, ¿no? Cuando una persona miente, ¿esto debe ser considerado peligro procesal? Eso fue bastante debatido, ¿no? Y voy a mencionar el punto de debate. El punto de debate fue que el poder que en su momento otorgó... Bueno, no sé, no. Nadine Heredia, habría falseado su puño gráfico. Al momento de hacer la pericia, entiendo que falseó su puño gráfico, ¿no? Bueno, en cuanto a ese punto, el Tribunal Constitucional menciona que ha señalado que los cuestionamientos dirigidos al imputado relacionados con declaraciones o conductas que no se acercan a la verdad no pueden ser interpretadas como un peligro de obstaculización que justifique el dictado de una prisión preventiva. Y ahí usa el test de proporcionalidad. Y yo me quedo con una frase que te dice, si yo voy a basarme el peligro de obstaculización en que va a mentir, entonces ella puede mentir fuera de la cárcel y dentro de la cárcel. Sí, cierto. Entonces, ¿por qué voy a usar este argumento? Para saber si es peligroso o no. ¿No? ¿Por qué lo voy a usar? A mí me parece lógico. ¿Cuál sería el objetivo de meter preso a alguien para que no mienta? Sería ilógico, ¿no? O sea, yo a Edward lo voy a meter preso para que no mienta. ¿Eso no es el objetivo? O sea, no voy a conseguir nada metiéndolo en la cárcel de que mienta o no mienta, ¿no? Pero en cuanto a ese punto, en cuanto a las declaraciones o conductas que no se acercan a la verdad, que no deben ser interpretadas como peligro de obstaculización, su fundamento del Tribunal Constitucional es en función a otras resoluciones del Tribunal Constitucional que ya se ha pronunciado, en función al grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas. O sea, tiene un contenido, no lo saca de la nada, por si acaso. Y no está en la sentencia del Tribunal Constitucional, Diego, pero hay algún tema muy puntual. Me gustó cómo se paró frente a un miembro del Tribunal Constitucional, el señor Sardón, el doctor Nakazaki. ¿Sí? Y hay que ver ese video. Nos enseña a litigar, nos enseña a plantarnos, a debatir, a ser respetuosos definitivamente. Y definitivamente a estudiar, ¿no? El hombre, el doctor Nakazaki maneja en teoría la prueba a cabalidad, ¿no? Y hay un debate, Diego, en donde el doctor Sardón le dice, pero Nadine Heredia ha mentido. Y Nakazaki le dice, sí, pero es un tema, la mentira es un indicio contingente. O sea, puede ser valorado, no puede ser valorado para condenar. O sea, solito no puede ser valorado para condenar. O sea, contingente entiéndase que tiene cosas a favor y cosas en contra. Y eso ha sido ya definido por la jurisprudencia y la doctrina. Entonces, el doctor Sardón saca el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Y voy a tratar de ser lo más objetivo posible, ¿no? Y cuestiona, oye, pero la mentira es esto, ¿cómo es posible? Es un tema
es un tema que no se debe dar en un proceso, mucho menos en un proceso penal. Trató de cuestionar un argumento jurídico con un argumento, yo diría, un conocimiento general, ¿no? Que vendría a ser lo que recoge el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Pero fue categórico desde mi punto de vista, claro está, el doctor Nakazaki sosteniendo que puede ser inmoral, ¿no? Pero el tema aquí es un tema jurídico, teoría de la prueba. En cuanto a la teoría de la prueba, el tema de los indicios, un indicio contingente no te sirve para condenar y mucho menos para imponer una prisión preventiva, ¿no? Y me pareció ese ida y venida de esa conversación bastante productiva, interesante. Creo que hay que revisarlo, hay que escucharlo. Bueno, Diego, cuéntanos, ¿qué pasó? No, estoy terminando de revisar. Está leyendo ahorita. Hay otro punto. Vamos a comerciales, a descansar un ratito y luego continuamos con estos comentarios. ¿Ya acabó ya con las 11? ¿Agobiado por tus problemas judiciales? ¿Tienes juicios, demandas, denuncias y ya no sabes qué hacer? Ya está a invitarte la solución que tanto esperabas. Así Gis, con la mejor asesoría y defensa en derecho penal, civil, laboral, comercial, notarial y registral. Así Gis, nuestra asesoría es conjunta y complementaria. Para mayor información, llámanos al 499-8576 o en nuestra dirección de los portales de Javier Prado, quinta etapa, Manzana B, lote 31, tercer piso, espalda del Grifo Pexa, en Atevitarte. Vive mejor, vive tranquilo con Así Gis. ¿Necesitas vender o comprar algún bien inmueble? No dejes que te engañen. Busca el mejor asesoramiento con Así Gis. Asesoría de ingenieros vinculado a la inscripción de inmuebles en registros públicos. Así Gis. Agentes inmobiliarios para administrar condominios. Ser intermediarios en compras. Nuestra asesoría es conjunta y complementaria. Para mayor información, llámanos al 499-8576 o en nuestra dirección de los portales de Javier Prado, quinta etapa, Manzana B, lote 31, tercer piso, espalda del Grifo Pexa, en Atevitarte. Vive mejor, vive tranquilo con Así Gis. Continuamos con tu programa Momento de la Verdad. Bueno, ¿qué tal, señores? Continuamos. Aquí hay un tema también que me parece interesante. Fundamento jurídico 108. Oye, no sé si ha sido el juzgado penal o la sala penal, me parece que los dos, citan una serie de resoluciones del Tribunal Constitucional, en donde, para poder afirmar de que es peligroso para el proceso el hecho de que se haya, dice, comportamiento de haber tratado de falsear su puño gráfico. Y el Tribunal Constitucional les dice, en el Fundamento Jurídico 108, se citan 3 sentencias de este tribunal, todas ellas no pertinentes. Y dice por qué, ¿no? Cuidado, ¿ah? Cuidado con lo que... Bueno, con juzgado penal ya puedes interponer, ¿no? O sea, hay que cotejar qué resoluciones del TC o qué resoluciones citan en sus decisiones los jueces penales. Bueno, en cuanto al tema de criminalidad organizada, aquí creo que ha sido bastante confrontacional el Tribunal Constitucional al decirles a la Corte Suprema, he sabido que la Corte Suprema, Diego, tiene la casación 626 del año 2013, vinculante, hay varios fundamentos jurídicos vinculantes. El fundamento jurídico 54 es el que le pone ahí el dedo al Tribunal Constitucional. ¿Dónde fundamenta o dónde concluye? 122, fundamento jurídico 122, les dice: sostener que pueda bastar la gravedad de la pena y los indicios de pertenencia a una organización criminal para justificar una orden preventiva de prisión es violatorio de derechos fundamentales. Su fundamento está en la Corte Interamericana, Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Me refiero a resoluciones de estas instituciones internacionales. Por si acaso. Bueno, como estamos contra el tiempo, vamos a ir al punto. Creo que la carnecita, el tema sustancial, el centro ha estado ahí. Lo periférico, que tampoco significa que es menos importante, Diego, tenemos que
hace ver, y yo diría claramente, hace ver este tema al juez de primera instancia, al señor Carguancho, y le dice, oye, es cierto, hay que cumplir la ley dice 48 horas y 48 horas vas a tener que iniciar tu audiencia de prisión preventiva. Esto no significa, o lo antes posible, no significa de que se está protegiendo el derecho de defensa. Y ahí le dice, no, estás mal. Las audiencias de esta naturaleza que han sido programadas casi de modo inmediato o dándosele continuidad, reprogramación a altas horas de la noche e incluso en algunos casos de la madrugada, ¿no? Esto viola el derecho constitucional. ¿Por qué? Porque el tema de las programaciones no solo se trata, el plazo para programar una audiencia de prisión preventiva, no solo se trata de un problema de legalidad, sino más bien de un derecho fundamental que puede verse seriamente afectado incluso antes del cumplimiento del plazo. Si te dan 48 horas y tú lo haces en 24 horas, te están vulnerando ese. No solo tienes que ver la ley. Por consiguiente, el plazo razonable también se vulnera si las actuaciones procesales tienen lugar sin la debida diligencia, en tiempos excesivamente cortos que no permiten a las partes hacer valer sus derechos, ponderar las pruebas e impugnarlas. Señores jueces penales, agradeceremos que este argumento definitivamente es válido. Se vulnera el derecho de defensa. Fundamento jurídico 134 del Tribunal Constitucional. Y para terminar, estamos solamente mencionando, comentando el voto mayoría de la sentencia que dio libertad a Ollantumal y Nadine Heredia. Se menciona de que los jueces, si bien es cierto en la mayor parte de las resoluciones, tanto de primera como segunda instancia, no se menciona de que son autores, pero en algunos extremos sí lo mencionan. Entonces, en el fundamento jurídico 141, dice, más allá del juicio mediático y más allá de la gravedad de los cargos, los jueces deben recordar que tener ante sí a un procesado es interactuar, en principio, con una persona inocente, porque la protege la presunción de inocencia y que, en tanto tal, merece el tratamiento que corresponde a esa condición. Y para terminar, he leído ahí unos comentarios, el doctor Castillo Alba, entiendo, que menciona, oye, ya pues, el Tribunal Constitucional ha dicho, ordenó la libertad, pero solo ha declarado nulo la resolución de primera y segunda instancia, y yo estoy de acuerdo con él, definitivamente. Lo que no ha declarado nulo es el pedido de prisión preventiva, el requerimiento. Entonces, el fiscal, o bien, lo presenta nuevamente, o se desiste. Y si lo presenta nuevamente, estos jueces que por el Tribunal Constitucional han violado la Constitución, no podrían pronunciarse nuevamente. Tendría que ser otro Poder Judicial. En cuanto al razonamiento, entiendo que el doctor Centeno menciona, oye, es inconstitucional lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, bueno, sus conclusiones, no debió haberle dado la orden de libertad. Entiendo de que si tú te pronuncias por la nulidad de resoluciones que ordenan tu privación de libertad, ya es nulo. ¿Qué es lo que estaba antes de esa orden? ¿No? Si es que está vigente también. Si no había otra orden de captura o otro proceso, ¿por qué tendría que estar presos? Eso es lo que en todo caso me parece lógico. Bueno, Edward, ¿cómo llegamos a la oficina CG's Abogados? A ver, estamos ubicados exactamente en los portales de Javier Prado, quinta etapa, Manzana B, lote 31, a espalda del grifo Pexa. Piso. En el piso cuarto estamos ubicados. Cuarto piso. Y los que quieran ubicarse mejor, de repente vienen hasta Ceres Medio. De allí estamos a 2 cuadras, en la misma esquina de prolongación Javier Prado. También pueden llamarnos al 945-554-525, al teléfono fijo Diego 499-8576, al Facebook, al WhatsApp. Mándenos saludos si quieren. No, escriban, no se hagan problemas. Hay muchas personas que escriben, nos hacen sus consultas, no cobramos por contestar esas preguntas, ¿no? Ahora, si quieren que analice su caso, tendremos que, bueno, ese es otro tema, ¿no? Es otro tema, en el sentido de que hay que ir al Poder Judicial, estudiar el expediente. Señores, que tengan un buen fin de semana y nada, para servirlos, que tengan buen día. Diego, despídete. Chao, dile. Chao. Nos vemos, cuídense.
¿Agobiado por tus problemas judiciales? ¿Tienes juicios, demandas, denuncias y ya no sabes qué hacer? Ya está en Vitarte la solución que tanto esperabas. Así Gis, con la mejor asesoría y defensa en derecho penal, civil, laboral, comercial, notarial y registral. Así Gis, nuestra asesoría es conjunta y complementaria. Para mayor información, Llámanos al 499-8576 o en nuestra dirección de los portales de Javier Prado, quinta etapa, Manzana B, lote 31, tercer piso, espalda del Grifo Pexa, en Ate Vitarte. Vive mejor, vive tranquilo con Así Gis.